Muy bien. Cuando usted estudia la lección en el día lunes, usted se da cuenta inmediatamente por qué Jesucristo representa o es su sustituto. Es interesante notar que Jesús es nuestro sustituto y Él murió en nuestro lugar. Recuerde, como dice Romanos, que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el pecador merece la muerte por haber pecado. Pero tal vez usted recordará que en el santuario tenía que morir un animalito, un corderito, en sustitución por los pecados del pecador. El pecador llevaba aquel animalito al santuario y allí ese animalito era muerto, era sacrificado, su sangre era derramada para expiar, para limpiar, para perdonar. Entonces aquí podemos ver en el libro de Mateo capítulo 27, el versículo 45 y 46 nos dice de qué está tratando en este día de la lección y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Oiga bien, desde la sexta hora hasta la novena. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Estaba Cristo colgado de la cruz, estaba allí sufriente, el Cordero de Dios sacrificándose por ti y por mí. Y el versículo 46 nos dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dijo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí se mira claramente que la carga de los pecados del mundo fue puesto sobre Jesús. Jesús sintió la angustia de lo que representa o significa estar separado de Dios por medio del pecado. Mateo registra lo que los teólogos llaman el gran desamparo. Desamparo da la idea de abandono de alguien con necesidad. Vemos aquí que Jesús sintió el abandono del Padre. Las tinieblas que rodeaban la tierra en esos momentos simboliza el juicio divino. Oiga bien, qué interesante esto. Jesús estaba experimentando él mismo la horrenda consecuencia del pecado que estaban poniéndose sobre él. Dice la Biblia que él cargó sobre él nuestros pecados. Él llevó sobre sus hombros toda la iniquidad, todos los pecados habidos y por haber de este mundo. ¿Qué es lo que hizo él? Dice, para llevar los pecados de muchos, y dice que también aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En otras palabras, como dice Isaías, el capítulo mesiánico de Isaías, dice que ciertamente Él llevó todos nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Le tuvimos como herido de Dios, como abatido. Dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos. De tal manera dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. El castigo de nuestra paz, nuestro castigo, Él lo llevó. O sea que nosotros merecíamos morir. La paga del pecado es muerte. Pero aquel corderito que era sacrificado en el santuario ahora está representado aquí por el Cordero de Dios que quita el pecado, que limpia el pecado, que purifica, que santifica. Entonces, ¿qué fue lo que mató a Cristo? No fueron los clavos, tampoco fueron los azotes o las golpeadas que le dieron. No fueron tampoco el estar crucificado. Cristo fue muerto por tus pecados, fue muerto por mis pecados. Y Él sustituyó tu lugar. Tú deberías de morir en ese lugar. Y Cristo tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y como cordero obediente se fue hasta la muerte y muerte de cruz. Dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho una división. O sea, el pecado nos divide, nos separa del Padre. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírle. Cuando el pecado está en nosotros, nosotros estamos lejos de Dios. Jesús realmente cargó la ira de Dios contra el pecado. Dice el pecado, la penalidad de nuestras transgresiones cayó sobre él y su alma se llenó de espanto al cargar el peso de nuestra culpa en sí mismo. Requirió, dice, un miembro de la deidad que sufriera el castigo para que seamos perdonados. En otras palabras, se requirió al Hijo de Dios para que Él viniera a morir
en tu lugar, en mi lugar, para salvar a esta humanidad, para salvarte a ti y salvarme a mí. Él tuvo que vivir el horror. Él gritó, Dios mío, desesperadamente. Dijo el grande grito desesperado de desamparo. De tal manera que él, aunque sufrió allí, su fe permaneció intacta. Su fe se mantuvo fiel hasta el fin, sin importar las consecuencias del sacrificio. Todo porque quería salvarte. Él sustituyó tu lugar. Él se puso en tu lugar y Él murió la muerte que tú y yo merecemos morir o merecíamos morir. De tal manera que Jesucristo fue tu sustituto, fue mi sustituto. Y por eso Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes, con el día martes, con el tema que es ¿por qué el velo del templo se rasgó? Velo rasgado y rocas partidas. Continuemos con esta lección.